A mí dar la clase que sigue. Y bueno, y si tienen sus apuntes, creo que la última había sido en cuanto al Islam, si no me equivoco. Y ahora vamos a arrancar un nuevo concepto acerca del papado, del poder del papado. Acerca de este concepto que hoy nosotros conocemos como el Papa y todo el poderío del Papa. Y vamos a ver cómo arrancó, cómo empezó todo esto y cómo se fue desarrollando a medida de toda la historia. Bueno, ahí anteriormente se había visto en cuanto al Imperio Romano y cómo había caído el Imperio Romano por manos de los bárbaros. ¿Se acuerdan? Ahí estuvieron viendo cómo los bárbaros entraron y conquistaron todo. Ya el emperador ya no tenía el mismo poder y los bárbaros habían tomado todo Roma. Pero estaba ahí, en medio de todo eso, estaba la iglesia. Estaba la iglesia ahí ayudando a las personas. Era una potencia social también en Roma y estaba cada vez ganando más poderío la iglesia en ese momento. Y empezó a ganar poder tanto económico como social. Como les dije, ellos estaban ayudando mucho a la sociedad en ese entonces y empezó a ganar ese poder en toda ahí Europa de ese tiempo. Y hablando en cuanto al término del Papa, ese término en ese entonces no se le daba a una persona que estaba encabezando todo, sino que era a personas que estaban como en patriarcado, digamos, eran patriarcas, eran líderes y se le llamaba Papa, pero no se le consideraba ese término como alguien que esté liderando a todas las personas o a toda la iglesia en este sentido. Entonces, allá había ese término papa antes de que el poderío del papado surja. Al primero que se refirió como obispo de Roma, bueno, este término luego se refería solo al obispo de Roma, que empezó con un hombre llamado Leo el Grande. Leo el Grande era obispo de Roma, en ese entonces estaba siendo obispo ahí de la zona de Roma, y había una pelea entre la iglesia de Constantinopla y de Roma. Estaban ahí siempre luchando entre ellos por el dominio, por el poderío, y entonces había esta pelea. ¿Quién puede dominar todas las regiones? Y así esa era la lucha, esa era la pelea ahí entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. Ahí se pueden ver en el apunte. Este Leo el Grande también fue el primer hombre que dio el concepto usando Mateo 6:18 en cuanto a Pedro, que Pedro era el fundador de la iglesia y que Pedro era el primer papa. Él lo tomó así y bueno, quedó esa forma ahí. Pedro era el primer papa. Obviamente nosotros sabemos que no es así. Pedro no fue ni papa ni el primer papa, pero ellos lo tomaban de esa manera. Entonces este hombre empezó a tomar más autoridad civil. Tomaba autoridad civil y tenía mucho poder también en la autoridad del imperio. Él tomó este concepto de decir, hay dos autoridades, la autoridad civil y la autoridad espiritual. Él le decía eso a las personas, autoridad civil y autoridad espiritual. Pero después decía, bueno, pero la autoridad espiritual va por encima de la autoridad civil, así él tenía más poder sobre todas las regiones. Luego, este hombre Gregorio,
como le había dicho, había esa pelea de quién iba a encabezar el poderío de la Iglesia universal, o sea, de toda la Iglesia católica, la Iglesia romana. Y había la pelea entre este hombre de la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Roma, y murió el que estaba luchando contra Gregorio. Entonces dijeron, bueno, Gregorio va a ser el que encabeza toda la Iglesia universal. Entonces quedó Gregorio y fue el primer papa de la historia, Gregorio el Grande. Entonces este hombre era excepcional en todas las cosas que hacía. Tenía una visión y lo hacía crecer todo. En este entonces Roma y el poder del papado empezó a crecer y a crecer por este hombre. Ahí si ven en su apunte de las cosas que él empezó a hacer, dice que envió misioneros a evangelizar otras regiones. Él enviaba misioneros a cristianizar, a evangelizar a otros lugares, y entonces eso se empezó a extender la iglesia. También desarrolló estabilidad financiera y militar. Dice, en Italia hasta el punto de poder resistir fuerzas extranjeras. O sea, él empezó a potenciar todo esto, tanto la economía como las fuerzas militares. Era básicamente casi como un presidente ahí. Él gobernaba más que todo el imperio. Entonces ahí el poderío del papado empezó a crecer y a crecer y a crecer. Después dice ahí siguiente en su apunte, dice, con este avance pronto el papado vería su clima máximo de poder. Luego del término de Gregorio, su sucesor no pudieron mantener el nivel de liderazgo de aquel, ni en especial hacer frente a varios problemas políticos, económicos y sociales. Sin embargo, todavía verían momentos de avance, de poder, como por ejemplo, y da varios ejemplos ahí de qué hacía. Bueno, entonces Gregorio murió. Y este hombre tenía tanta autoridad y era tan bueno en lo que hacía que nadie podía pisarle los talones, por así decirlo. Y decían, ¿qué hacemos ahora? Este hombre se nos fue, este hombre potenció todo esto, hay que mantenerlo. Y se mantuvo, pudieron hacerlo. Ahí hay, en el C, por ejemplo, en el B y en el C, ahí de su apunte, vemos cómo el poder del papado llegó a su nivel máximo al punto de que el papa coronaba a los emperadores. Le ponía a los emperadores para que gobiernen todo y que reinen todo. Y esto era muy importante. O sea, el papa era el que dominaba todo en ese entonces. Dominaba incluso hasta quién ponía en el reinado o no. Y esto se vio hace poco. Obviamente solo es un concepto que quedó. Ahí se acuerdan, no sé si fue este año, de que se coronó al rey ahí en Inglaterra y lo hizo un obispo, y después vamos a ver que ese obispo es la misma iglesia del próximo punto que vamos a tocar, pero tenían estos conceptos, eran tan poderosos que ellos ponían reyes, ponían reinos, y eran muy poderosos. También en este momento empezó a desarrollarse algo que se llama el crecimiento litúrgico dentro de la iglesia. Se empezó a desarrollar las liturgias dentro de la iglesia y empezaron a tener una identidad ahora ellos en su teología, en sus doctrinas, en sus dogmas, en sus prácticas. Y una de esas liturgias, bueno, la liturgia viene de que son en conjunto de prácticas establecidas por algo, en este caso de la Iglesia Católica, y ellos habían establecido, primeramente, la veneración, ángeles, santos, reliquias, pinturas y estatuas. ¿Se acuerdan que ahí habían llegado los bárbaros y ellos habían dominado todo, pero estaba la iglesia ahí? Y estos hombres se habían mezclado entre la cultura y todo lo que había ahí, y estos hombres tenían muchísimos dioses y estatuas de esos dioses.
Entonces ahí la iglesia que dijo, bueno, ¿cómo llegamos a esta gente? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a materializar a Dios y vamos a mostrarles a Dios a través de esto. Esto se llama el sincretismo. ¿Alguna vez escucharon acerca del sincretismo? Era unir las cosas, o sea, puntos religiosos para que otra cultura pueda entender a lo que se refería, a lo que ellos querían predicar. Entonces ahí empezó todo de las estatuas. Empezaron a hacer estatuas de los santos que en ese momento ellos rezaban por ellos y les presentaban a estos. Entonces todo eso se empezó luego a desvolcar para otro lado, al punto que ellos empezaban a venerar a estas estatuas, a estos santos, porque querían llegar a estos bárbaros. Bueno, vamos a hacer las mismas estatuas que los bárbaros tienen dioses ellos, nosotros vamos a hacerle los santos, vamos a hacerle a María y los vamos a presentar. Y los bárbaros empezaron a adorar y luego todos empezaron a adorar a María, empezaron a adorar a los santos y se fue para cualquier lado, por así decirlo. Luego también se establecieron los días festivos, como por ejemplo la Navidad. En ese entonces se había establecido la Navidad como algo que ellos iban a festejar, también de culturas paganas. No sé si Mati le había comentado en cuanto a la creencia de esta fiesta. Las personas creían, celebraban la misma fecha en diciembre, el renacimiento del sol. Hay un momento del año en que el sol empieza a bajar y no sale derecho así como el verano, sino que sale así. Entonces ellos decían, el sol está muriendo, se está escondiendo. Y habían una fecha que ellos detectaron exactamente en el que el sol empezaba a salir de vuelta. Y esa fecha era diciembre. Entonces ahí decían, renace el sol, nace la luz. Entonces, ¿qué hizo el catolicismo? Dijo, bueno, vamos a también que estos bárbaros puedan entender o que otras culturas puedan entender. Y no va a ser el sol que va a renacer, sino va a ser que Cristo renace. Cristo nació la luz, no el sol, sino la luz del Señor. Entonces ahí empezó todo este tema de la festividad de la Navidad. Entonces también se estableció los sacramentos. Dice, se establecieron una serie de ceremonias que eran consideradas sagradas. El casamiento fue una, la confesión, la ordenación para el ministerio, la extraunción, el bautismo de niños, la cena del Señor. Para fines del siglo VI, los 7 sacramentos ya estaban definidos. Si algo que nosotros conocemos en cuanto a la Iglesia Católica son los sacramentos. Cuando uno se iba al catequesis, le enseñaban todas estas cosas y luego lo empezaban a ver como un requisito para la salvación. Y yo quiero leerles acá, el otro día estaba leyendo algo que se llama el Concilio de Trento. Fueron unos concilios que se armaron luego de la Reforma para defender la doctrina católica ante las doctrinas que estaban siendo reveladas de los protestantes. Estaban diciendo, bueno, los protestantes con la Biblia nos están sacando, o sea, están diciendo esto, ¿cómo refutamos esto? Entonces se armó este concilio y armaron toda una lista de cosas y quería mostrarle el valor que ellos les habían dado al sacramento. Ahí les leo, dice, si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios, sino superfluos para salvarse, y que los hombres sin ellos o sin el deseo de ellos alcanzan a de Dios por la sola fe, la gracia de la justificación, bien que no todos sean necesarios, a cada particular sea excomulgado, dicen. O sea, ellos están diciendo, fe más obras, fe más los sacramentos. Si vos decís que los sacramentos no son necesarios para la salvación de una persona, ellos dicen, sea excomulgado. En este concilio, la Iglesia Católica públicamente reveló digamos, ir en contra del Evangelio.
en esto fue en contra del Evangelio. Se pararon en contra del Evangelio con esta declaración que ellos hacían en cuanto al sacramento. No es necesaria solo la fe. En otros más adelante dice, si vos decís que la salvación es solo por fe, entonces sea excomulgado. Entonces acá nacieron estos sacramentos. El catolicismo, veía el otro día un sacerdote, decía no es que miro las misas, no se preocupen, sino que veía y decía, los sacramentos no son prácticas que solamente nosotros tenemos, dicen son celebraciones que tenemos, son celebraciones para santificarse y cosas así, decían. Pero luego dijo, pero sí es necesario para la salvación de las almas. Entonces es negar completamente el Evangelio de esa manera. Luego también salió la veneración a María. Empezaron a tener a María en un punto muy alto. Primero se llevó a la doctrina, hicieron unos dogmas con doctrinas acerca de María. Y llevó esto a la Inmaculada Concepción de María. Esto fue en el 1854 donde se estableció la concepción inmaculada de María. ¿Y qué quiere decir esto? María nació sin pecado. María no tiene pecado y jamás pecó. Y esto no lo sacaron estudiando la Biblia diciendo, es verdad, acá dice que María no pecó. Sino que en ciertos periodos de tiempo habían monjitas o niñas que iban caminando por la pradera o no sé dónde, y según ellas le aparecía la Virgen, y a una se le presentó como diciendo, yo soy la Inmaculada María. Y esa le mandó a hacer, María le mandó a hacer un dije escrito con decir María Inmaculada sin pecado. Entonces ella mandó, dijo, me apareció María y dijo que nació sin pecado. Y bueno, buenísimo, dijeron los católicos, vamos a poner ahí. Luego le apareció a otra que también le apareció y dijo, yo soy la Inmaculada. Entonces decían los sacerdotes, esto es una confirmación de que el cielo está hablando, mostrando que María es sin pecado. Entonces sacaron estos dogmas diciendo María es inmaculada, María nació sin pecado. Luego también en otros dogmas que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y esto es por un papa que no sé, no recuerdo bien en qué papa fue, pero había dicho, yo me imagino a María que fue llevada en cuerpo y alma. Y me imagino la escena, y se imaginó toda la escena, y lo tomaron por válido también, cómo María fue llevada al cielo. Esto surgió en el 1950, así que no fue hace mucho. También la virginidad perpetua. María siempre virgen, siempre fue virgen. Recuerdo una vez estaba predicando ahí en Posadas y me tocó predicar acerca de Santiago, empezar el libro de Santiago, y justo ese día había ido una mujer que era de la Legión de María, de la Iglesia Católica, y estaba bien enfrente mío y yo empecé a predicar, dar el contexto de Santiago. Ella había mencionado que era un medio hermano de Jesús, después por qué llegué a esa conclusión, mostré los pasajes cómo María tuvo más hijos después, y en un momento miré a la señora y decía, no, está mirando, ¿cómo vas a ver a la salida? Pero sí, María siempre virgen, es lo que ellos establecieron. María no tuvo más hijos luego. Luego que María no cometió pecados, que ella fue completamente limpia, jamás cometió ni un pecado. Esto habían llegado y escribieron varios dogmas en cuanto a esto. Luego también la adoración a los santos que veíamos ahí. La adoración de los santos, dice ahí en su apunte, surgió de la tendencia natural de la Iglesia por honrar a aquellos que habían sufrido como mártires bajo la persecución del Estado. Ellos no adoraban a los santos, sino que iban y oraban para que ellos descansen en paz, los recordaban. Pero luego,
como les dije, había entrado el sincretismo y ya no oraban por ellos, sino que le oraban a ellos. Cambió la dirección, le oraban a ellos para que intervengan por ellos. Luego empezaron a salir supuestos milagros que no sé, San Pedro o algo le había sanado, entonces me sanó él, sigamos rezándole a él, sigamos orando a él porque él me sanó. Entonces salieron eso y también hicieron dogmas en cuanto a esto. Entonces esto ya había empezado, el Papa había ganado poderío civil, político, y empezaron a hacer todas estas liturgias dentro de la iglesia y a escribirlas, como que no, si alguien dice lo contrario a lo que estos dogmas dicen, se ha excomulgado. En ese tiempo no era solo excomulgado, sino que morían las personas. Si vos crees diferente a nosotros, vas a morir. No podés creer diferente a lo que la iglesia ha establecido. Entonces todos estos dogmas habían empezado, todas estas liturgias dentro de la iglesia habían arrancado junto con el poderío del papado. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección ahí, la contribución de Anselmo a la teología. Anselmo fue un obispo, el famoso obispo de Canterbury. Esto es una iglesia muy famosa, una capilla que hasta ahora está, justamente ahí como le mencionaba, que habían sido estos reyes que habían puesto, que le habían coronado el catolicismo, se le coronó incluso en la misma iglesia esta de Canterbury. Y esta iglesia todavía está ahí en su apunte, si ven, está ahí la imagen de la iglesia, de esta capilla. Entonces, en este tiempo, este hombre venía de una familia adinerada, venía de una familia pudiente, y él quería estudiar teología. Él quería estudiar teología y sus padres le dijeron, no vas a estudiar teología, vas a estudiar otras cosas, porque si vos estudias teología, vas a desperdiciar tu vida. Bueno, él se sujetó a sus padres y siguió haciendo lo que sus padres decían. Y en un momento murió su madre y entonces dijo, bueno, mi madre murió, voy a hacer lo que yo quiero hacer ahora. Voy a estudiar teología. Entonces fue a un lugar a estudiar y ahí fue no adoptado, sino mentoreado por el dueño de ese monasterio. El que estaba liderando el monasterio lo agarró a él y lo mentoreó y empezó a enseñarle. Y él solamente quería tener una vida espiritual apartada, a solas, quería estar ahí, gastar tiempo en el estudio, en oración, y no quería tener una figura como figura pública o de liderazgo. Él no quería eso, no pensaba eso. Pero bueno, en un momento el dueño del monasterio, el que estaba a cargo del monasterio, le puso a él por cargo del monasterio, y bueno, ya había empezado mal sus planes, le pusieron a él, y bueno, él empezó a estar ahí como a cargo de ese monasterio. Esto estaba ocurriendo en Inglaterra, y en un momento el rey de Inglaterra enfermó, y le llamaron a Anselmo para que orara por él, para que se recupere o que ore, que acompañe. Y fue Anselmo, oró por él y este hombre se recuperó y había visto en Anselmo la teología de él, el conocimiento de la escritura que tenía y quedó admirado por él. Y le dijo, bueno, vos vas a ser obispo. Y no porque vos querés, vas a ser obispo. ¿Se recuerdan? Él quería estar tranquilo ahí, teniendo su comunión a solas. Y el rey le dijo, vos vas a ser obispo de Canterbury, vas a ser el obispo ahí de la central. ¿Y qué dijo Anselmo? No quiero ser el obispo, yo quiero quedarme ahí donde estoy, no quiero ser. Vos vas a ser, le dijo. Tanto así que lo agarraron a la fuerza a Anselmo y se lo llevaron y lo pusieron ahí.
se lo pusieron ahí para que él sea el obispo, obligadamente. Y ahí me acuerdo cuando tomábamos esta clase con Mati, ahí hay una fotito de Anselmo con el báculo ahí que él tiene en la mano, el bastoncito ese. Y decían que a Anselmo le trajeron ese palo, le abrieron la mano, le pusieron y ahí quédate, sentate ahí, vos vas a pastorear acá. Entonces, ¿qué dijo Anselmo? Bueno, Dios me puso acá y voy a hacer lo mejor que lo que pueda. Voy a pastorear hasta lo último, voy a hacer lo mejor. Y una vez que le puso el rey en esta central ahí de Canterbury, en esta iglesia como obispo, como pastor, empezó a tener conflictos con el rey. El rey que le puso, él gobernaba todo. Recuerden que ahora no estamos en Roma, estamos en Inglaterra, y el rey gobernaba ahí todo lo que era la iglesia, y él agarraba obispos y decía, bueno, vos vas a ser obispo allá, vos vas a ser obispo allá, vas a pastorear acá, allá. Y Anselmo dijo, esto no es correcto. La Biblia no dice que el rey debe poner a los obispos ahí. Entonces Anselmo le dijo, mira, está mal. Yo estoy pastoreando acá y quiero pedirte esto. La Biblia dice esto en cuanto a poner obispos, pastores. No podés meter vos a cualquiera porque no tenés criterio en lo que estás haciendo. Estás poniendo a cualquier persona y no sabés por qué estás poniendo. En realidad sí sabía por qué estaba poniendo, porque era un interés monetario, interés de poder que hacía esto el rey. Ponía a obispos por dar favores. Bueno, te doy este favor, vos después recaudás todo ese dinero de la iglesia donde yo te puse, yo te doy plata y vos después me pagás a mí. Entonces había todo un negocio ahí. Los pastores de ese tiempo veían a la iglesia como un negocio. Bueno, en ese tiempo. Veían a la iglesia como un negocio, entonces eso era muy importante para el rey. ¿Y qué hizo Anselmo? Dijo, esto está mal. Entonces empezaron a tener conflictos ahí con Anselmo. Y bueno, fue un conflicto durante toda su vida. Después este rey murió y vino el sucesor de este rey. Y este rey también hacía lo mismo con la iglesia, ponía para tener dinero, y Anselmo también seguía diciendo, está mal, déjame que yo ponga a los obispos, yo encomiendo a los pastores. Y este rey también iba mal con Anselmo, pero este rey dijo, mirá, vos andate, te voy a excomulgar, andate, ya no sos obispo de Canterbury, ya no sos obispo de esta iglesia, te vas. Entonces ahí se fue Anselmo, pero a la esposa de este rey le gustaba como Anselmo predicaba. Era el predicador favorito de la esposa y todo el día estaba, volví a poner a Anselmo, voy a poner a Anselmo, voy a poner a Anselmo. Entonces, ¿qué hizo el rey? Bueno, voy a poner a Anselmo de vuelta, le trajo a Anselmo, le puso ahí y ahí empezó así, le dio a él a cargo que él ponga a los obispos, que él ponga a las personas. Y después Anselmo se hizo muy amigo de este rey. Se habían hecho muy amigos. Eran tan amigos que cuando este rey tenía que viajar por temas políticos a otros lugares, le dejaba al cargo a Anselmo de todo el reino y que él se haga cargo de todo. Entonces Anselmo administraba y después cuando volvía el rey, se le devolvía el reino. Y fueron muy amigos. Entonces ahí estaba Anselmo compartiendo la palabra ahí en esta iglesia y pastoreando la iglesia de Canterbury. Y esto es en cuanto a la vida de Anselmo. Y ahora vamos a ver qué aportó Anselmo en la teología. En este tiempo había algo que se llamaba la etapa oscura, la edad oscura, donde ya no la teología se había retrocedido. En vez de avanzar con todo lo que había, empezó a retroceder la teología. Pero cuando llegó Anselmo, él empezó a aportar a la teología, empezó a hacer aportes a la teología, y a Anselmo le conocieron como el segundo Agustín, porque Anselmo
le gustaba mucho la enseñanza de Agustín de Hipona, entonces él empezó a aportar también a lo mismo y la teología empezó a refluir otra vez y este hombre empezó a dar aportes a la teología. Y el primer aporte que él presentó era en cuanto a la apologética. Él era un defensor de la fe. Él defendía la fe y entonces pasó gran parte de su vida estudiando esto, acerca de la existencia de Dios. Habían personas que contradecían en ese tiempo ya la existencia de Dios, ya la filosofía venía desde hace muchísimo tiempo, entonces decían, bueno, Dios no existe, por esto, esto y aquello. Entonces Anselmo todo el tiempo estudiaba, meditaba, ¿cómo puedo desarrollar algo para que la existencia de Dios sea mostrada? Entonces una vez se le prendió la lamparita y dijo, esta es la solución, esto es lo que yo voy a mostrar para demostrar la existencia de Dios. Y ahí nació el argumento ontológico. El argumento ontológico es un argumento que aún se usa en la apologética para dar defensa a la existencia de Dios. Y esto fue muy importante para Anselmo. Él dedicó mucho tiempo en este argumento. Y vamos a ver cómo se desarrolla este argumento. Y son 3 pasos a los que él desarrolla este argumento. Y en el primero ahí de su apunte dice, debemos pensar en el ser más grande que puede ser conocido. Cuando él decía, debemos pensar vamos a imaginarnos a un ser supremamente grande, a un ser poderoso, e imaginar todos sus atributos, el más grande que existe, lo más grande que hay. Bueno, vamos a imaginarnos eso. Tengan eso en su mente, dice Anselmo. Debemos imaginar. Dice, la existencia, en el segundo, es más grande que la no existencia. Entonces él te pregunta, ¿qué es más grande? ¿Qué es más grande? ¿Existir o no existir? Entonces uno respondía, más grande es existir. Bueno, entonces lo que existe, dice, lo que es grande, porque la grandeza existe, entonces por eso Dios existe. Es el argumento que le estaba dando. Si nosotros nos imaginamos lo más grande, es algo real, la grandeza es algo real. Y por lo tanto, como es grande y es algo real, Dios existe. Es un poco complicado de comprenderlo, pero era el argumento que él estaba dando. Y después en el tercero decía, bueno, por lo tanto, Dios debe existir. Esos son los puntos que él desarrolló. Ahí, en otras palabras, dice, Dios es el mayor ser posible. En el segundo, la grandeza demanda existencia, por lo tanto Dios existe. Y vamos a hacer un subpunto de cómo hoy nosotros conocemos este argumento. El argumento, ¿alguna vez escucharon? El hombre tiene necesidad de Dios. El hombre en todas las culturas cree en un Dios y necesita adorar a un Dios. Entonces Anselmo dice, por lo tanto Dios existe. Porque el ser humano siempre va a necesitar de un Dios, siempre va a necesitar de lo espiritual, por lo tanto Dios existe. Es lo que estaba diciendo Anselmo en todos estos puntos que yo le he leído. Hay un ejemplo que también Mati nos daba en la clase, imagínense una persona que olvida todo por completo, olvida todo y de repente empieza a sentir sed. Y él no sabe qué es la sed, pero su cuerpo lo necesita. Aunque él no sepa qué es el agua, aunque él no sepa qué es la sed, su cuerpo necesita de agua. Por lo tanto, el agua existe para suplir su necesidad. Es lo que Anselmo estaba planteando en este argumento. Y bueno, después salieron un montón de otros filósofos a refutar esto,
pero hoy en día se usa este argumento ontológico para dar la defensa a Dios. Si el hombre necesita de Dios, si en el interior el hombre necesita adorar algo, entonces Dios existe. Es el argumento que él presentó. Para muchos hoy esto no es importante, este argumento está como ahí en la mitad de la lista de todos los argumentos que hay, pero para él fue muy importante y dio mucho aporte en ese tiempo, la teología que él estaba presentando acá, el argumento apologético. Luego, su segundo aporte a la teología fue en cuanto a la soterología. Como le había dicho, él seguía mucho a Agustín, y Agustín hizo un aporte muy grande en cuanto a esta doctrina, a esta teología, y él también quería seguir aportando a la iglesia, quería seguir aportando a esta teología. Y dice ahí en su apunte, en otras palabras, bueno, perdón, ahí está, ese del anterior, dice, él enseñó que Cristo pagó el precio de la deuda del pecado a Satanás. Él además de desarrollar esta doctrina, esta defensa apologética, también desarrolló en cuanto a la soteriología, y él tenía la idea extraña de que Jesús, había pagado, cuando murió en la cruz, había pagado la deuda a Satanás, no a Dios. Y nosotros vemos, a partir de ese momento muchos teólogos, muchos escritores creyeron esa teología. Nosotros hoy vemos escritores como, por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Él también creía que Dios había pagado la deuda a Satanás. Si alguien alguna vez leyó las Crónicas de Narnia, ven que en un momento el león va a presentarse sacrificio frente a la bruja que representaba a Satanás y que él le daba la deuda a él. Entonces ahí era como esa doctrina que tenían, ese pensamiento, lo cual no es correcto. Nosotros y el mundo entero no le debe nada a Satanás. Nosotros hemos pecado contra Dios y solo contra Él hemos pecado, dice la Escritura. No se le debe nada al diablo, no hay que pagarle nada al diablo, sino la ofensa fue contra Dios. Luego el aporte grande también que había hecho Anselmo fue en este concepto de la deuda a Dios, que nuestro pecado generó una deuda, por lo cual había que pagar y que alguien tenía que pagar esa deuda y que el ser humano no podía hacerlo sino solo alguien puro y perfecto. Entonces él desarrolló varios puntos en cuanto a esta doctrina, y él dio más claridad de que el hombre es deudor es deudor por el pecado. En este caso él tenía pensado que era deudor de Satanás, pero él levantó este concepto de que el pecado trae una deuda que debe ser pagada. Entonces él desarrolló en gran parte esta teología. Y bueno, él luego siguió pastoreando, dedicó mucho tiempo en su vida a estas doctrinas, a estas teologías, e hizo un aporte grande a ese entonces, a ese momento, en ese entendimiento, y bueno, empezó a desarrollarse otra vez, a levantarse el estudio doctrinal, el estudio de la teología, porque previamente a eso ya se había disminuido el estudio de la doctrina y la teología. Y Anselmo fue uno de los que impulsó nuevamente a estudiar doctrina y a aclarar teología para la edificación. Entonces, bueno, esto fue lo que tocaba hoy en cuanto al papado, al poder del papado, y a Anselmo y a los aportes que Anselmo había dado. Así que bueno, preguntas, cualquier pregunta que no sé responder, ahí Matías viene en algún momento. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Sí.
claro. Sí, en sí no fue un aporte bueno. Él tenía la creencia de que la deuda del pecado debía ser pagada a Satanás y no a Dios. O sea que la deuda es como decir, si una persona nace en pecado, entonces es deudor a Satanás, es lo que él decía. Pero no, o sea, ¿contra quién pecó el hombre? Contra Dios. Entonces la deuda nace a Dios, es una deuda que nosotros debemos pagar a Dios. Por eso vino Cristo a pagar la deuda que nosotros debíamos pagar y cayó la ira de Dios a su Hijo para que no caiga en nosotros. Entonces ahí Cristo estaba pagando la deuda a su Padre. Cristo estaba pagando la deuda de su Padre y pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar a Dios. Pero la creencia que tenía Anselmo, una idea que él tenía, era que la deuda nosotros le debíamos a Satanás y no a Dios. Ese fue el desarrollo que él aportó a que después se estudie más, mejor dicho, porque, ¿cómo decían? ¿Cómo nace la deuda a Satanás? O sea, no pecamos contra Satanás, se pecó contra Dios. Entonces eso llevó a que otras personas luego desarrollen más también eso. Pero es la creencia que él tenía. Juanchi. Claro, claro. Sí, es raro, porque él tenía la idea. Claro, o sea, él había desarrollado esos puntos, en cuanto a la deuda, que alguien tenía que pagar esa deuda, a ver dónde está que él tenía que pagar una deuda, pero él hizo énfasis en eso, en que nació una deuda en cuanto a cuando el hombre pecó, nacía una deuda. ¿Ven? El punto que me dijiste era el tercero, ¿no? No el cuarto. El hombre no puede compensar a Dios por esto. Aun si una persona pudiera vivir en un estado de perfección, esto no sería más de lo que le debe, ya que el Creador, como ser creado, solo Dios puede satisfacer cada deuda. Aunque es el hombre el que debe pagarle, por eso la solución solo puede venir del Dios hombre. Sí. Sí, era contradictorio, porque sí, él había desarrollado esta teología de decir, nació una deuda y la deuda debe ser pagada. Decía, debe ser pagada a Dios, pero él tenía esa idea. Decía también, la deuda debe ser pagada al diablo también. Por eso nació toda esa doctrina que después muchos abrazaron ahí. Pero no, en este tiempo no había tanta claridad, no había mucha claridad en cuanto a esto. Como le digo, este hombre era el primero que empezó otra vez a resurgir el estudio de la teología y a aplicar esas doctrinas que hoy obviamente por el estudio de la Biblia lo sabemos, pero sí era medio contradictorio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? La definición del Papa, Papa quiere decir padre, y antes de que una persona diga, bueno, es el Papa como el cabeza universal de toda la Iglesia, Papa se usaba a aquellas personas que estaban a cargo a los obispos que estaban a cargo de varias regiones y eran como patriarcas de esos momentos, entonces se le decían Papa. Le decían papa, como decir padre, pero no tenía un concepto de autoridad máxima que después se le dio. Después se dio la autoridad máxima, como decir, este es el papa de la Iglesia Universal, que se le nombró a Gregorio, cuando él dijo, bueno, este es el hombre que va a encabezar toda la Iglesia Universal y a él le vamos a decir papa como símbolo de autoridad. Después de eso empezó papa segundo, papa y lo veían a ese como ese concepto ganó la palabra papa. Así que sí, nació en ese entonces. Pero antes no se tomaba como autoridad máxima, era una forma de decir aquella persona que estaba liderando esos lugares. Pero después se dio eso. Claro, papá. Sí, claro.
Papá, padre, como de... Claro, claro, claro. Sí, ya a medida que fue pasando todo eso se fue tirando para otros lugares, como que le dieron una autoridad máxima, pero muy elevada al Papa. Sí, a María dicen que nació sin pecado, que no pecó jamás, entonces al Papa ya le estaban dando una posición de que él era el único intermediario entre Dios y los hombres. Incluso que solo él podía interpretar las escrituras. Ante una persona que iba a la iglesia y decía, bueno, quiero estudiar la escritura, no, tenés que venir acá, solo el sacerdote y solo el papa puede interpretar las escrituras, nadie más. Por eso era muy difícil de que una persona llegue a la escritura, y ahí nació varios reformadores que estudiaban el latín, el hebreo, el griego, y estudiaban, o sea, la doctrina católica está contradiciendo a todo lo que la escritura dice, y ahí empezaron a levantarse porque estos hombres sí tenían acceso a la escritura y luego lo predicaban. Pero sí, el Papa llegó a ganar ese poderío muy grande en ese entonces. ¿Cómo? Claro, y por esto, porque en un momento este Gregorio dijo, bueno, Mateo 18, ahí vieron que dice Mateo 18, 16, 18, acerca de Pedro, que dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces como que él era el fundador de la iglesia, en él estaba establecida la cabeza de la iglesia, entonces como que Dios le había dado toda la autoridad a él. Pero es obviamente una mala interpretación de este hombre Gregorio. Decía, bueno, como él fue el fundador de la iglesia, como él es el cabeza de la iglesia puesto por Cristo, entonces el sucesor de Pedro tiene que ser este hombre. Entonces fue por tradición, todos los papas son infalibles, son hombres que tienen conexión directa con Dios y representan a Dios acá en la tierra, según el catolicismo. Sí, por esa mala interpretación de Mateo. Sí. Claro, claro. Claro, exactamente. O sea, no podés ir en contra del Papa, decían, no podés levantarte en contra del Papa porque es el Papa. Entonces ahí eso abrazaba mucho también a los intereses personales, como decía Josu, de Roma. Así que bueno, tenemos que terminar porque ya se hizo la hora. Así que bueno, vamos a orar. Cualquier otra pregunta que tengan, si no la pude responder bien, ahí Mati va a volver no sé cuándo y le va a responder. Oremos. Padre, gracias Señor por este día. Gracias por mostrarnos, Señor, a través de la historia, Señor, como tú has manejado todo, Señor, has orquestado. Sabemos que todo viene de ti, Señor, y todo cumple un propósito, Señor. Todo cumple un propósito que lo estamos viendo, Señor, y que lo veremos en un futuro. Y todo es para tu gloria, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque la historia se ha escrito, Señor, y podemos conocerla. Y podemos conocer como tú la manejaste, Señor. Y te damos tantas gracias por este tiempo que pasamos, Señor, en la comunión. Y poder, Señor, ahora prepararnos para escuchar tu palabra, Señor, que hablará a nuestros corazones. Te damos tantas gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén.